Listo. Ya. ¿Me escuchan entonces? Súper. Que Dios les bendiga, hermanos. Estábamos probando unas dificultades que tuvimos con internet, pero esperemos que esté todo bien de aquí en adelante. Entonces voy a compartir pantalla. Recuerden que ante cualquier inquietud que vaya surgiendo, me pueden preguntar, pueden intervenir con algún aporte, siempre indicando su nombre con anticipación y desactiva su micrófono cuando quiera opinar, ¿ya? Y resguardamos que durante la clase tengamos los micrófonos cerraditos, a menos que queramos dar una opinión. Que Dios les bendiga mucho. La semana pasada estuvimos compartiendo en la primera clase sobre los conceptos de educación, concepciones generales, y hoy día vamos a avanzar un poquito más. Ya, entonces, ¿están viendo el PowerPoint, cierto? Súper, ya genial, hermanos. Entonces les motivo a traer todo su ser, sus conocimientos, su cerebro, sus emociones, su cuerpo, todo lo que usted es, que lo traiga ahora. Ya sabemos que venimos de un día quizás algunos de trabajo, de quehaceres del hogar, la mayoría viene desde su propia casa por lo menos, pero aún así a esta hora ya estamos un poquito más cansados. Lo importante para aprender siempre es la actitud. Así que les motivo a que tengamos una buena actitud de aprendizaje en esta clase. La semana pasada nos presentamos entonces el módulo de pedagogía para la pastoral de redes infantiles. Decíamos al inicio de la clase anterior, por si alguno de los hermanos que hoy está conectado ahora no está, o sea, ahora está y la semana pasada no estuvo, decíamos que para ejercer el ministerio de maestría en la iglesia no es necesario tener el título de profesor, que a veces suele ser un peso, una carga, o como es una persecución constante para el rol del maestro, como que si no tengo el título lo voy a hacer mal, si no tengo el título me voy a equivocar. Pero no es así. Lo bueno de esto es que nosotros estamos aquí aprendiendo y la idea de este módulo es que podamos extraer todas las herramientas que la pedagogía nos aporta a nuestro desempeño como maestros de educación cristiana, ¿ya? Así que vamos a hacer un recordatorio sencillo. La clase 1, decíamos, estuvimos hablando sobre conceptos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hicimos una pregunta formativa. Recuerden que al final de la sesión de la semana anterior dimos 3 preguntas y usted tenía que elegir una, ¿ya? Yo hoy día estuve retroalimentando con niveles de logro esas preguntas, las respondí a su correo, usted después la mira con calma y me quedaron pendientes las que llegaron después de las 4 de la tarde. Y esas se las voy a revisar mañana para que usted también lo tenga lo antes posible. Recuerde que en todo proceso de aprendizaje, si yo no recibo una retroalimentación, me es más difícil aprender porque no sé si lo que yo dije, escribí o respondí está bien o mal. Entonces, por eso es importante que usted haga la respuesta y que cumpla con este proceso de aprendizaje. En la clase 2, hoy día vamos a ver el rol del maestro y los estilos de aprendizaje, vamos a hacer un pequeño taller. No lo podemos hacer grupal ni vía online, pero usted después lo hará con más calma. Y en la última clase vamos a ver todo lo que es diseño de planificación con un taller y sería el trabajo evaluado. El objetivo de hoy entonces, amados hermanos, es reconocer los principales estilos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que después de conocer estos estilos de aprendizaje, nosotros podamos diseñar actividades propias para cada uno, ¿ya? Me imagino que algunos habrán escuchado conceptos relacionados con estilos de aprendizaje, ya sea porque tiene hijos, porque estudió algo asociado a educación, porque alguna vez lo leyó, lo escuchó en alguna conferencia. Entonces, si usted tiene algún aporte, es súper bien recibido en esta clase, ¿ya? Me interesa mucho que si usted tiene alguna visión adicional, la pueda compartir. Entonces, recuerde, nuestra meta de hoy, reconocer cuáles son los principales estilos de aprendizaje y también que nos permitan diseñar actividades para nuestra educación cristiana, ¿ya?
Siempre es importante, hermanos, que cuando estemos en una clase, cuando iniciemos una clase, refresquemos la memoria de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Así que eso vamos a hacer ahora. Ya vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase anterior, muy sencillo por lo demás, porque no nos podemos tardar mucho en esta primera parte. La semana anterior, lo que hicimos fue partir reflexionando, aunque no tuvimos muchas voces fuertes, ¿cierto?, que nos dijeran cuál era la respuesta. Yo tengo la certeza de que usted estuvo reflexionando estas preguntas durante la clase, y sobre todo lo pienso porque sus respuestas fueron súper buenas y se notaba que estuvieron muy atentos. Que iniciamos la clase anterior y que fue nuestra reflexión de partida, era qué se entienden las iglesias por educación, y si la iglesia solo debe educar en temas cristianos, ¿por qué? Hicimos esta pequeña reflexión, decíamos que en las iglesias, bueno, hay muchas interpretaciones o posturas en cómo se entiende la educación en las iglesias, pero sí decíamos que era un proceso formativo, ¿ya? Y también decíamos que en la iglesia no solo, o sea, se debe educar de temas cristianos, pero enlazado a temas cotidianos, a temas de experiencia, y acercándolos siempre a la realidad de nuestros estudiantes, ¿cierto?, de nuestros niños. Luego de eso, lo que nosotros vimos fue el concepto de educación y el concepto de pedagogía, ¿cierto? Decíamos que de aquí en adelante íbamos a tratar de entender la educación como un concepto más amplio de lo que decíamos inicialmente, y lo íbamos a entender como un proceso de alimentar a otro, de educar a otro, de intervenir a otro, pero también íbamos a utilizar este concepto para asociarlo a una extracción, donde yo desde mis niños de la educación cristiana, de la escuela dominical, de la red infantil, extraigo algo que también a mí como maestro me nutre, y en conjunto construimos, ¿cierto?, un aprendizaje, ¿ya? Decíamos que los niños no eran un vaso vacío, por el contrario, nuestros niños tenían mucho de qué enseñarlos. ¿Se acuerdan de eso? Decíamos también que era súper importante entender a los niños como una gente con conocimiento, como una gente que tiene experiencia y como una gente que también necesita de una intervención, y que por eso nosotros, los maestros, somos tan importantes en esta formación. También veíamos el concepto de paidagogos, no sé si lo recuerdan. Decíamos que el paidagogo era el esclavo que acompañaba a los niños a la educación, a la escuela antigua, ¿cierto? Y que era en una plaza pública, y el esclavo lo acompañaba, lo guiaba, lo protegía y lo conducía a ese proceso futuro de enseñanza. Y que con el tiempo, decíamos, este concepto ha ido cambiando y se ha traducido más bien la pedagogía como a un ámbito más de perfección sobre una determinada área, ¿ya? Y decíamos que la pedagogía la vamos a entender como un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Como un proceso continuo, un proceso donde yo declaro un hacer intencionado, donde yo declaro objetivos claros, donde estructuro una planificación, porque un maestro siempre debe tener una planificación por detrás. Un maestro, yo sé que los maestros tenemos muchos talentos y Dios nos ha dotado de capacidades creativas, pero no podemos abusar de eso para llegar un día domingo y llegar a inventar una clase, ¿cierto? No abusemos de esa capacidad creativa que Dios nos da y decir, ya las tengo seguras, manejo el conocimiento, ya hoy día llego a la iglesia y voy a enseñar de esto. No, pues, hagamos una planificación consciente, declaremos un objetivo para que la acción, que es la misma clase, tenga los resultados que esperamos con el objetivo inicial. Y por último, también muy importante, decíamos que habían áreas que abordar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Decíamos la palabra de Dios, el desarrollo social, el desarrollo emocional de los niños y su aplicación a la vida. Que con estos 4 ámbitos íbamos a lograr realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje contundente,
¿ya? Y uno de los hermanos también ahí aportó una riqueza a este recuadro que hablaba también como de la salud, ¿cierto? Del desarrollo nutricional de los niños y que un área también que está muy descuidada por la iglesia en general, ¿ya? Así que con esto nosotros cerrábamos la clase anterior, hablábamos también de problemáticas y que desde ahí surgieron las preguntas. Entonces, para poder entender el objetivo inicial, es importante que nosotros como maestros nos demos como una descripción. ¿Cómo nos vamos a entender como maestros? ¿Ya? Entonces, vamos al concepto inicial bíblico, Rabí, ¿cierto? Raboni, no, que me imagino que en el módulo anterior también lo vieron, decíamos que era una forma muy respetuosa de dirigirse a un maestro, ¿ya? Y que por eso al Señor Jesús le dijeron que era el rabí, ¿cierto? Porque lo miraban y le denostaban este concepto como un gran maestro. No era cualquier maestro de la época, no era cualquier personaje que iba a enseñar, sino que era el gran maestro, y el raboni eso es lo que hace y genera en el otro, de decir que el aprendiz finalmente dice, el discípulo dice, aquí está mi gran maestro, mi Jesús, ¿ya? Por las características que tiene nuestro maestro. También el maestro tiene un llamado a trabajar con el don de la enseñanza, ¿cierto? Y en la palabra del Señor vamos a encontrar en Romanos 12 y en Efesios 4 la descripción de este ministerio tan importante, ¿cierto? En el chat creo que están poniendo que están presentes, ¿cierto? O preguntas, ya, súper. Ahí la hermana Javi me va a soplar 6 preguntas. Súper, hermana Javi, gracias, que a ella la estoy mirando. Entonces, la misma palabra nos enseña el modelo de un buen maestro. Miren qué precioso. Yo cuando me pongo a pensar o a planificar algo, digo, pero si está todo en la palabra, todo está dicho ahí. ¿Cuál es el rol del maestro? Ahí está el modelo de Jesús, de mi gran maestro, de este rabí que vino a cambiar la historia, porque vino a enseñar con el ejemplo. Vino a enseñar con un modelo sincero, vino a enseñar al sordo, al ciego, vino a enseñar al pecador y al más santo, al pobre y al rico. El Señor no hizo distinción para enseñar. Por lo tanto, ahí tenemos una riqueza que nos va a entregar a nosotros como características esenciales del buen maestro. Si nosotros conjugamos todo esto con aportes desde la pedagogía, podríamos llegar a la siguiente conclusión, mis hermanos. Este es un texto, un párrafo un poquito largo, pero después como usted lo va a tener, lo va a leer con calma, yo igual lo voy a leer ahora, pero ponga énfasis usted en aquellos conceptos que le causen como más sentido. ¿Qué concepto, qué descripción, qué palabra le hace sentido a usted para el rol del maestro? ¿Ya? Dice acá. El maestro tiene un rol orientador, guiador y mediador en la construcción de aprendizaje de los estudiantes, de nuestros niños, lo cual necesita que previamente reconozca los elementos internos y externos que aportan a la adquisición de nuevos conocimientos para nuestros niños, ¿ya? Necesito conocer al niño, qué es lo que a él le va a causar aprendizaje, cómo este niño va a aprender, ¿qué le interesa al niño aprender? ¿Cómo lo voy a cautivar? Conocimientos y habilidades de modo que podamos impactar en esas necesidades que él tiene, ¿ya? Y que el maestro, dice aquí en la 4ª línea, sea un facilitador entre el verdadero encuentro de niños y Dios. Nosotros tenemos que facilitar ese camino y de hecho decíamos en una cita la semana anterior de un teólogo, decíamos que la educación cristiana, los maestros son ese puente entre la vida natural del niño, la cotidianidad, lo que está viviendo el niño, su humanidad. Somos el puente entre eso y Dios, ¿ya? Somos lo que está ahí al medio. Por lo tanto, lo que los niños vean en nosotros o cómo nosotros nos expresemos a ellos, ellos también van a encontrar ahí unas cualidades y características del Señor. Somos ese puente. Para este encuentro grandioso que todos anhelamos ver a todos nuestros niños encontrados con nuestro Señor.
Debe ser activo el maestro, ¿ya? El maestro no puede estar durmiendo en la clase, el maestro no puede estar con cara de enojado, ¿cierto? Yo me acuerdo que en algún momento llegaba a la iglesia y teníamos un equipo de maestros y de repente nos faltaba el que llegaba enojado por problemas en la casa y le tocaba hacer la clase. Pobres criaturas del Señor, porque notaban eso, lo notaban en su cara. Y el maestro, querámoslo o no, tiene que disfrazarse de este payaso, que yo siempre les digo a mis hijas, aquí la mamá es la mamá payasa. No porque tenga la cara maquillada, no porque tenga voz de payaso, pero es porque yo me pongo una investidura para mis niñas, para que mis niñas me vean que estoy bien, que estoy alegre, ¿ya? Que quiero estar ahí con ellos. El maestro tiene que tener esa capacidad de estar activo. Obviamente, si el maestro está triste, si tuvo una dificultad, si tuvo un problema muy grande, tiene que tener un relevo. Ahí tiene que salir el hermano amado al camino para rescatarlo y decir, yo te relevo. Por eso planificamos juntos, ¿ya? Y por eso la educación es tan importante y es un proceso completo. No es solo la clase del domingo, la educación cristiana. No es solo esos 45 minutos que yo saco a los niños mientras el pastor predica. No, ahí estamos confundidos. La educación cristiana es un proceso más largo y previo. Dice, debe ser activo ya que también este se transforma en un aprendiz, pues no solo determina cómo un enseñante aprende, sino que también cómo el sujeto aprende de los estudiantes. Decíamos, el niño un rol activo, el maestro un rol activo, ¿cierto? Y también porque el maestro debe estar muy activo y atento a las necesidades de los niños. A veces, no sé si le ha pasado a ustedes, me imagino que sí, que un niño que es súper inquieto llega un domingo más tranquilo, llega silencioso, y que los maestros a veces no tenemos tanto filtro y les decimos así, sin filtro, ¿y qué te pasó a ti? ¿Y por qué no estás hablando? Chuta, ¿y el niño cómo queda? Cuando yo noto que el niño llega distinto, es porque algo ocurre. Ahí tenemos que estar alertas, activos, no llegar concentrados, vengo a hacer mi clase, que aprenda el versículo tanto, que realice la actividad tanto, que haga esta manualidad y que se vaya con esto, listo. No, tengo que acompañar. Recuerde que el maestro vino a discipular, nuestro gran maestro vino a discipular y nosotros también. El maestro es guía que prepara estrategias y actividades intencionadas, ¿ya? No al azar, no porque sí, intencionadas en pos de las enseñanzas bíblicas y valorativas, no dados transmisoriamente, no me paro a hablar solamente, sino que problematizo, les hago preguntas, trato de que participen, para que el estudiante, mediante su propia aproximación al aprendizaje, pueda reconstruir su propia experiencia, pueda entender su propio conocimiento de la palabra bíblica que le estoy entregando y que así él la pueda encontrar útil. Porque si no le damos sentido, al niño se le va a olvidar. Algunos desafíos entonces para nosotros como maestros y que nos va a tocar mirar antes de reconocer los estilos de aprendizaje. Y aquí solo los voy a nombrar para que nosotros nos quedemos con estos desafíos. Tener comunión con Dios. ¿Ya? Lo digo ¿por qué? Porque después nos vamos a focalizar en los estilos de aprendizaje de nuestros niños, pero no descuidemos jamás nuestro rol como maestro. Tener comunión con Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Si no pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, créame que no vamos a tener buenos resultados. Ser luz ante los niños. En todo tiempo, ser luz. No piedra de tropiezo, no juzgar a los niños, no criticarlos, no criticar a sus familias frente a los niños, bueno, ni tampoco a espaldas, pero frente a los niños menos. Tenemos que ser luz, tenemos que ser ejemplo, acompañar en el desarrollo, que ese acompañamiento sea cercano y a través del ejemplo. Lo que ellos vean en nosotros es lo que ellos van a querer ser. Preparar las clases es un desafío para los maestros, no improvisar. Tener expectativas altas, no ponerles techo a los niños. Nuestros niños tenemos que creer que tenemos lo mejor
de lo mejor en la sala. Debemos competir entre usted y yo. ¿Quién tiene al mejor niño? Yo tengo al mejor niño. Poner las expectativas altas. ¿A dónde puede llegar él? ¿Qué es lo que puede hacer? Desafiarlo. Orar por los niños y acompañarlos. Llegar antes a la escuela dominical. Orar. En esta silla se va a sentar tanto. Yo oro para que este niño aprenda en este día, que aprenda esta enseñanza. Hermanos, los maestros tenemos que ser seres espirituales. A veces nos concentramos en las actividades, lo que queremos que aprendan, pero tenemos que tener esa comunión con Dios. Debemos ser creativos. Y si yo no soy tan creativa, por ejemplo, yo que soy profesora, pero soy pésima para las manualidades, entonces yo me voy a arrimar a un buen árbol que sepa manualidades y las voy a incluir en mi equipo. Yo voy a aprender de mi compañera y mi compañera va a aprender de mí. Entonces, si yo no soy tan creativo, lo busco. Y conocer en profundidad a nuestro grupo de niños. Desafíos para los maestros. Decíamos, desafíos. Vamos a lanzar entonces ahora el primer desafío de esta sesión. Acá dice, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Vamos a lanzar aquí una pregunta. Ya. Ustedes ahora hay una pregunta para que ustedes puedan contestar en votaciones. ¿Sí? ¿La están viendo? Ya. Entonces dice, ¿qué son los estilos de aprendizaje? A, características emocionales de cómo las personas aprenden, rasgos de cómo se aprende y cómo se responde a un aprendizaje, características cognitivas de cómo una persona aprende. Según lo que usted sepa, lo que usted haya escuchado, si usted nunca lo ha escuchado, imagínese, ¿qué cree usted que son los estilos de aprendizaje? Vamos a dejar 30 segunditos más. Ahora quedan 25 para que comiencen a responder. Ojalá todos los que están presentes puedan responder. Faltan algunos que respondan. 10 segundos, 8. Listo. Ahora pongo finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados entonces. Ustedes están viendo los resultados, ¿verdad? Sí, ya. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? 5 de nuestros compañeros dijeron que eran características emocionales de cómo las personas aprenden. 16, que el 42% del grupo dice que son rasgos de cómo se aprende y cómo se responde a un aprendizaje. Y el 45% dice que son características cognitivas de cómo una persona aprende. ¿Ya? No les voy a dar la respuesta, lo vamos a ir descubriendo en conjunto, ¿ya? Sí. Dejamos de compartir. Y voy a seguir compartiendo pantalla ahora. Ya, entonces, aquí, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Ya que algunos acertaron, otros no tanto y otros más o menos. ¿Por qué? Porque igual las preguntas daban para dudar. Tenían un poquito de cada cosa. De hecho, podríamos decir que todas un poquito, pero hay una que predomina. ¿Ya? Eso es lo bueno de hacer preguntas con alternativas cerradas. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Son rasgos de cómo las personas aprenden. ¿Ya? Son rasgos. No es que sea una característica determinada, ¿ya? Que tenga que ver solo con lo emocional, no. O que tenga que ver solo con lo cognitivo, porque los rasgos de las personas son más bien completas, ¿ya? Y abarcan diferentes ámbitos.
los rasgos hola, mi amor, que llegó mi hija, ya. Entonces, los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Estos tres ámbitos van a determinar qué estilo de aprendizaje es una persona, ¿ya? ¿Qué son los estilos de aprendizaje entonces? Rasgos cognitivos, ¿ya? De cómo nuestro cerebro está aprendiendo, afectivos, de cómo emocionalmente yo aprendo, y fisiológico, todo lo que tenga que ver con mi cuerpo, ¿ya? Cómo los niños perciben el aprendizaje, cómo interactúan con el aprendizaje y cómo responden ante un aprendizaje. Entonces, al ladito, con lo que nos vamos a encontrar es que sirven como indicadores relativamente estables, ¿ya? Aquí nosotros vamos a decir que no todas las personas somos, por ejemplo, visuales. No todas las personas son solamente un estilo de aprendizaje, sino que más bien es un relativo estable. Esto podría cambiar, ¿ya? Esto lo vamos a relacionar siempre a un momento de aprendizaje, a un ambiente de aprendizaje, ¿ya? Entonces, volvemos. Los estilos de aprendizaje, ya, ahí sí. Mira, te saludan. Diga hola, hola, hola. Ya. Los estilos de aprendizaje entonces son los rasgos de cómo nosotros vamos a aprender. Ahora la pregunta es, ¿solo nuestros niños? No, yo aquí puse los niños porque estamos en la pastoral infantil, pero es como las personas en sí estamos aprendiendo, pero no solo cómo aprendemos, sino que cómo interactuamos con el aprendizaje también, ¿ya? Avanzamos. Miren acá, yo encontré esta frase que me hizo sentido. Primero dije, ay, ¿por qué esta persona opina esto? Y después dije, no, pues, está bien. Dice, dejad de propagar el mito de los estilos de aprendizaje. Ya, dejad de propagar el mito de los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que no podemos clasificarnos con un estilo de aprendizaje, ¿ya? No podemos clasificarnos como decir, el hermano Luis es solamente una persona que aprende visualmente. No. ¿Podríamos tener una mezcla? Sí, ¿ya? Pero aquí tiene sentido cuando nosotros encerramos a un niño en una forma de aprender. Y a veces los maestros lo que hacemos es que hacemos nuestra clase como según nosotros mismos aprendemos. O sea, yo maestra aprendo visualmente, hago todas mis clases visuales como si mis niños fueran todos visuales. Lo importante de ahora de aprender los estilos de aprendizaje es que eso lo vamos a poder ir transformando y pensar en todos nuestros niños. Continuamos entonces con una definición de lo que son los estilos de aprendizaje. Acá, según la programación neurolingüística, vamos a decir que es una forma donde el cerebro comienza a jugar de forma sumamente importante, ¿ya? Lo que hace el cerebro, nuestras neuronas que están trabajando constantemente, reciben una información en un espacio de aprendizaje. Vamos a situar entonces, tenemos a María, que está en la clase de escuela dominical, ¿cierto? Tiene 7 años y está con sus compañeritos de entre 8 y 10 años. Y están las dos maestras a cargo y están iniciando la clase, ¿ya? La profesora le dice, la maestra le dice a los niños que saquen su cuaderno, que saquen sus materiales, ¿cierto? Y la maestra le empieza a decir, miren, hoy día vamos a hablar de nuestro mejor amigo, Jesús. Jesús tenía las siguientes características y para esto les voy a mostrar un video. ¿Qué es lo que empieza a hacer el cerebro? Recopila lo que está en ese video. Y dice, la profesora dijo Jesús, dijo amigo. Y yo estoy viendo un video de amistad, donde Jesús es el personaje principal. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Lo junta y lo almacena. Primero recopila la información, lo que dijo la maestra, lo que dice el video, y lo voy y lo almaceno. Una persona no está consciente de lo que el cerebro está haciendo. Recuerde que el cerebro es un motor que está pero trabajando todo el rato. Lo almaceno. ¿Y qué es lo que dice después esa niña?
Ah, pero yo tengo amigos que no son tan buenos. Entonces tengo al amigo Jesús que es bueno porque es solidario, porque hace cariño, porque acompaña, porque escucha. Pero en el colegio yo tengo unas amigas que me molestan y no son tan buenas amigas. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Transforma ese conocimiento, lo modifica. Entonces la niña, ¿qué va a decir ahora? Hay amigos buenos y hay amigos que no son tan buenos. Y ella va a dar una interpretación. ¿Qué es lo que va a hacer el cerebro? Va a interpretar lo que originalmente la maestra le quiso decir. Entonces la niña probablemente diga, Jesús es el mejor amigo, pero también hay amigos que no son tan buenos. Y se queda con ese conocimiento. Si es que le achuntamos, si es que la niña estaba atenta y si es que yo transmití bien el conocimiento, porque en el camino pueden ocurrir muchas cosas. Se dio vuelta la leche, ¿cierto? Un niño salió gritando, otro pidió permiso para el baño y se perdió. Pero si fuese así como lo soñamos, como lo planificamos. ¿Qué pasa con toda esta información? Entonces entra a ese niño, a esa niña, por vías, ¿ya? Por vía visual, por vía kinestésica, con el movimiento, con el hacer, con sentir, con tener experiencia, y por vía auditiva u otros, ¿ya? Hasta acá. ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda, deje su micrófono abierto y la puede decir. Hay un comentario Ya. en el chat. Dice, Lo, Margarita Rivas, debemos usar un estilo universal que use lo visual, auditivo y kinestésico o corporal. hermana, ¿lo puedes leer de nuevo? Te entendí muy poquito. El micrófono. Y ahí debe ser. Aló. Dice, Ahora sí. Margarita Rivas, debemos usar un estilo universal que use lo visual, auditivo y kinestésico o corporal. ¿Es una pregunta? No, es un comentario. Ah, es un comentario. Ya. Yo creo que debiésemos incorporarlos todos, no ocupar solo uno, ¿ya? Porque nuestros niños y nosotros como seres humanos estamos en constante desarrollo, por lo tanto, siempre podemos aprender de formas distintas, pero siempre vamos a tener un elemento que va a predominar, ¿ya? Podría predominar visual, pero también podría ser kinestésica, y por eso el desafío de los maestros es hacer actividades que abarquen todos los estilos de aprendizaje. No hacer una clase completa solo para los niños visuales, ¿ya? Sino que vamos potenciando todas las áreas neurolingüísticas de nuestros niños, ¿ya? Desarrollando en ellos mayores capacidades de aprendizaje. ¿Sí? Yo tengo algo que decir. Dígalo. Javi. Este es tu momento. Que, claro, o sea, esto es súper importante considerar estos estilos de aprendizaje, pero también como las habilidades que los niños tienen según su edad. Porque, por ejemplo, me imagino, uno no va a ocupar un video, por ejemplo, con un niño de 2 años, porque ellos son más táctiles, necesitan material concreto, a lo mejor va a ser una canción muy cortita de 2 minutos y claro, como que va a haber ahí una planificación de clases que sea acorde a su desarrollo en el fondo. Entonces, claro. a lo mejor podemos considerar como estos tres, pero también fijarnos que hay cosas que los niños por su edad no van a poder hacer particularmente. Claro, son propiamente de hecho de su rango etario. Claro. Muchas características. Lo mismo que con los intereses. ¿Ya? Hay temas que son de desarrollo como fisiológico y otros que también tienen que ver con los intereses. Y también nos vamos a ir adaptando a eso. Súper, gracias hermana. Ya, entonces aquí vamos a lanzar otro desafío para ver cómo está nuestra atención. Ah, pero primero, ¿se acuerdan de la pregunta que hicimos recién? La A tenía que ver con lo emocional, la B tenía que ver con rasgos de cómo aprenden y cómo interactúa con el aprendizaje, y la C eran características cognitivas. Entonces la respuesta correcta era la B, ¿ya? Porque son rasgos de cómo aprendo, de cómo interactúo y cómo respondo ante un aprendizaje, ¿ya? Después usted ahí en el PPT lo va a poder revisar con más calma. Acá, otro desafío entonces. Dice, en esta situación, tenemos una imagen. En esta situación, ¿qué persona crees
que representa la información a través de un estilo auditivo. ¿Ya? Tenemos primero la imagen de un niño, dice pie o pie, depende cómo lo quiera interpretar usted. Tenemos otro letrero con un pastel y tenemos una niña que dice yum. 1, 2 y 3. Vamos a lanzar la pregunta. Decía entonces, en esta situación, ¿qué persona crees que representa la información a través de un estilo auditivo? Ahora pueden comenzar a votar, amados hermanos. Hay otro comentario en el chat. ¿Ya? Dice, Léalo mientras Lorena. responden. Sí, ya, Lorena. En nuestra planificación debemos incorporar actividades y estrategias que tengan todas las formas o estilos. Un comentario. Sí, correcto, sí, hermana, muy buen aporte. Y lo vamos a ver ahora cuando empecemos a revisar cada estilo y los vamos a ver en la próxima clase, en la planificación misma. Listo, cerramos la votación y compartimos los resultados. ¿Los están viendo? Sí. Entonces, 17 dijeron que la 1, ¿ya? La niña que decía con un letrero y salía pie o país. Decía que era auditivo. El 2 era un pastel en la cabeza y 2% dicen que es el 2. 2 personas, perdón, el 7%. Y el 3, que era el letrerito que decía Yum, no, el 32% de la clase dice que era el 3. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, aquí vamos a entrar como de lleno en los estilos de aprendizaje. Todos los que votaron que era el 1, vamos a hacer un reloj de tambores. Todos los que decían que era el 1 es el que está correcto. ¿Ya? Correcto. ¿Por qué? Vamos a explicar eso por qué. Porque lo que hace el chico es asociar el nombre del pastel, aquí estábamos hablando de un pay de limón, ¿ya? Lo que hace el chico lo asocia a un concepto. Entonces, ¿cómo él se va a acordar de este pastel que se llamaba pay de limón, que además se llama pay, pero se escribe pie? Lo voy a recordar así, por cómo lo escuché por su nombre, ¿ya? En cambio, en el segundo, lo va a recordar por lo que vio, porque se quedó pegadito visualmente de cómo era el pastel. En cambio, la última va a necesitar la experiencia, va a necesitar tocar o hacer o sentir el pastel, por eso dice yum, porque está rico, ¿ya? No porque lo esté escuchando, sino que porque está teniendo la experiencia del sabor, ¿ya? A veces nos cuesta, pero de a poquito, conociendo un poquito más los estilos de aprendizaje, vamos a poder reconocerlos mucho mejor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar cada estilo de aprendizaje y vamos a revisar algunas sugerencias para que nosotros las podamos implementar en nuestras clases, ¿ya? Hay muchos más estilos de aprendizaje, solo que los que predominan en la mayoría de las personas son esos 3, pero una persona también podría tener un estilo de aprendizaje verbal, físico, lógico-matemático, solitario, social, ya hay otros, hay muchos más, pero vamos a hablar de los principales, si no, no terminaríamos nunca. Ya, entonces ahora les voy a pedir que veamos un video. Quiero que ponga mucha atención porque no lo encontré en español, pero me gusta tanto que necesito que usted ahí trate de leer lo que dice porque es bueno, es bueno. ¿Ya? Así que yo lo voy a compartir con ustedes.
¿Están viendo? Sí, una carpeta y el video en chiquitito. ¿Pero no escuchan el video? No, no, se está compartiendo tu pantalla, pero con la carpeta, donde está el video. Ah, ya. Y aquí para compartir el video, lo tengo que abrir entonces. Claro, sí, sí. Pausar. Pero, ya. Estamos todos aprendiendo, ¿ven? Yo también estoy aprendiendo. Pero no me aparece el video. En la pantalla para compartir. Sí, no Ya. me aparece. Abre el video y cuando compartas pantalla, aprietas la primera de arriba a la izquierda. Cuando pongas compartir pantalla. Vale. La de arriba a la Izquierda. La primera que está como seleccionada con un cuadrito azul. Cuando pones compartir pantalla. ya. Ya, pero tiene que estar abierto el video. Eso, ahí, perfecto. Pero ahora no lo escuchan. Pero no se escucha. Entonces tienes que revisar tu micrófono que esté o en Stereo Mix o Same as System. En tu micrófono de Zoom. La configuración. Sí, Hermana Vale, recuerde compartir audio, el pinchar abajo donde dice audio. Cuando comparta, pinche donde dice abajo audio, compartir audio del computador. Deje de escuchar. En el compartir, abajo hay una opción de compartir audio. Claro. De compartir audio. Sí. Que compartir, pero con audio de la computadora. Espérame. Ya. No puedo. En compartir, disculpe, ¿me puede indicar de nuevo? Compartir. Dice Sí, abajo audio. Abajo un check que hay que pinchar que dice audio. Claro. Está como el símbolo de la cámara y al lado el símbolo del micrófono. Entonces tú pinchas ahí la flechita que está al lado del micrófono. ¿Ya? Pues ahí va a salir una lista que te va a decir en español o en inglés, depende de tu Zoom, que sea el mismo de computador. Same as system o compartir audio computador. Igual que el... Sí, ese. Claro. Sí. ¿Ahora están viendo? Sí, ahora sí. Ahí sí. Ya, pero igual no se escucha. No, pero no se escucha. Ya, pero miren. Leámoslo. No importa que no se escuche, lo que importa es lo que dice. Sí, súper. ¿Ya? Y después yo se lo mando para que lo vean con calma, para que no hacemos más. ¿Ya? Ahora sí, atención. Me gusta la María.
Ya. ¿Todos pudieron ver el video entonces? ¿Cierto? Yo después se los voy a mandar para que lo escuchen con audio porque es un poquito más emotivo con audio, ¿ya? ¿Qué es lo que decían los niños entonces? Decían, yo aprendo de una forma distinta. Mi cerebro no funciona igual al tuyo. Decía un niño, por favor, déjame que me balancee. Estás constantemente diciéndome, quédate quieto, mira para adelante. Y a veces nos pasa eso. Los maestros queremos que nuestros niños sean como ese robot que decíamos en la clase anterior, y decíamos que queremos que estén constantemente quietos, que nos sigan al pie de la letra. Pero a veces, y lo que decía un niño ahí, cuando nosotros les decimos, quédate quieto, no te muevas, haz la tarea, hacemos que el niño se concentre y que su cerebro lo ocupe totalmente en quedarse quieto. Pero el niño se desconcentra del objetivo de aprendizaje, se desconcentra de lo que yo quiero que el niño aprenda sobre la palabra. Y el niño se empieza a concentrar en ¿qué? Tengo que estar quieto, me van a retar. Tengo que estar quieto, de nuevo van a decir mi nombre. Y eso empieza a ocurrir constantemente, y a nosotros nos pasa mucho. Debemos entender que nuestros niños son distintos, y que aprenden de forma distinta, y que cada cerebro tiene un potencial distinto, ¿ya? Así que después cuando usted mire ahí el video, tiene que llorar porque lo va a escuchar con audio y va a ser más significativo. Pero es verdad, a veces nos envolvemos en eso y nuestros niños dejan de ocupar la atención en lo verdaderamente importante para responder a lo que nosotros queremos que respondan, que a veces tiene que ver más bien con que estén quietos, un niño de 10 años que lo único que quiere es moverse, ¿ya? Entonces, estilo visual, lo vamos a determinar aquí con un ojito visual. ¿Cuáles son las características de las personas que aprenden visualmente? Aprende a través de formas, ¿ya? O imágenes. Son las dos formas de cómo una persona visual aprende, ya sea con láminas, con carteles, con diagramas, con esquemas, imágenes, ¿cierto? Y por eso, en una clase o un lugar que es de aprendizaje, idealmente debe estar ilustrado con imágenes significativas. No vamos a poner imágenes solo decorativas, sino que sean de aprendizaje. Y los niños que son visuales van a recordar por lo que vieron. Entonces, a veces, una imagen que yo les muestre, un mapa conceptual, un diagrama, un esquema, un video, va a significar tanto para el niño que va a poder recordar la enseñanza o la lección solo porque vio eso. No por lo que la maestra habló una hora, sino que por lo que vio en ese momento. Y aquí dice una cruz, no por lo que escucha, sino que por lo que está viendo. Y acá voy a mostrar algunas sugerencias. Sugerencias para las personas que aprenden visualmente y que nosotros podríamos incorporar en nuestras clases. Por ejemplo, si llevamos un texto para leer, ya sea un texto bíblico, un cuento, una carta, el texto que sea, antes de leer lo que tengo que hacer es mostrar imágenes. ¿De qué se va a tratar ese texto? Algún esquema que pueda hacer un resumen de ese texto antes de leer, ¿ya? Algún esquema con los personajes, por ejemplo, un recuadro donde diga personaje 1, 2 y 3 y quiénes son, y también antes de leer activar los conocimientos previos. ¿Qué recuerda él de la clase anterior? Durante la clase, para las personas que son visuales, y que quizás algunos de ustedes se identifican, lo importante aquí es destacar los títulos, ¿ya? Para eso siempre tenemos que tener varios lápices de colores, idealmente. Yo siempre, cuando hago clase, desechamos inmediatamente el amarillo y el negro, porque no son colores vivos.
necesitamos colores. Entonces vamos a partir con la enseñanza entonces de que Jesús es un gran amigo y el título, vamos niños, ahora todos vamos a subrayar el cuento que les traje el día de hoy y subrayamos el título para que así el niño visualmente vaya pensando, Jesús es mi amigo, Jesús es mi amigo. Los subtítulos también los voy a subrayar o los voy a destacar o los voy a encerrar en un círculo. Y también las palabras claves, porque vamos a leer el texto entonces donde Jesús iba caminando con sus discípulos, y si estamos leyendo un cuento de la Biblia, iba caminando con sus discípulos y vio a una persona triste, pero todos les decían, Jesús, no te acerques. ¿Qué vamos a encerrar? No te acerques. Pero Jesús, ¿qué hizo? Fue y lo tomó de la mano y lo encierró. Entonces el niño va a recordar por lo que vio en esos conceptos que quedaron encerrados. No va a recordar el texto entero, pero sí se va a acordar del texto por lo que nosotros sacamos. Y por eso acá dice, favorecer el uso de video y imágenes, ¿ya? Como ahí dice, y un poquito más abajo sale una imagen de destacar las palabras claves o las ideas centrales, ¿ya? Entonces, sugerencias para los visuales. Usted va a llevar un texto, vamos a pedir primero, ¿cierto? Imágenes de los personajes, de los colores que van a aparecer en la historia, de los lugares también es importante, si fue en el mar, si fue en el campo, si fue en una montaña. Después vamos a llevar un texto, lo vamos a subrayar, lo vamos a destacar, pero además le voy a decir, busca todos los personajes y enciérralos en un círculo con el color que más te guste, que no sea amarillo ni negro. Estilo visual. Estilo auditivo lo vamos a recordar con una orejita. Características de los niños, de las personas que aprendemos de manera auditiva. Aprendemos claramente escuchando, ¿ya? Todo lo que escuchamos lo estamos aprendiendo. Retenemos la información con contenidos que son orales o explicados, ¿ya? Aquí es importante la explicación de los maestros que sea clara, que sea una explicación sencilla, ¿ya? Hablábamos la semana anterior de la teología de la niñez, y que a veces creemos que hablar de teología de la niñez es hablarle a los niños como si fueran grandes, y no, no, sino que es bajar toda esta teoría del conocimiento del Señor, la experiencia, a lo que ellos entienden. Entonces son palabras claras, e incluso aquí es súper importante la tonalidad del maestro, ¿ya? ¿Cómo va a retener el niño? Por ejemplo, si yo le estaba diciendo, vamos a hablar de un amigo que se llama Jesús. Repitamos todos juntos, Jesús. Este amigo iba caminando por una montaña, y hablo un poquito más fuerte, y muestro la imagen de la montaña para el niño visual, pero digo más fuerte montaña para el niño auditivo. Y se encontró con dos personajes. Estos personajes, encerramos los personajes que vienen. Entonces, el tono de voz que va ocupando el maestro va a ayudar mucho a los niños auditivos. Entonces, retiene los contenidos orales y explicados, con tonalidades también que le permitan, ¿cierto?, retener la información. Va a presentar su aprendizaje con una facilidad a través de canciones e idiomas. Generalmente las personas que tienen capacidades, por ejemplo, para aprender otro idioma, son las personas que son auditivas, generalmente, ¿ya? Por lo tanto, aquí, en una clase, tendríamos que subrayar textos para los niños que son visuales, ¿cierto? Identificar palabras claves, personajes clave, mostrar imágenes, ahora para los auditivos, usar tono de voz distinto, hacer explicaciones sencillas y cercanas, pero también ocupar canciones, rimas, poesías. Y ellos van a recordar a través de la escucha. Lo que yo escuche lo voy a recordar, no así lo que yo vea. Algunas sugerencias para los auditivos, para que yo lo incorpore en mi clase. Antes de leer entonces, es clave la participación, perdón, aquí no era antes de leer, era sugerencias, ¿ya? Aquí yo cometí un error, no dice antes de leer, dice sugerencias. Es clave la participación y la reflexión. ¿Por qué? Porque los niños auditivos, cuando ellos hablan y cuando escuchan a otro, están aprendiendo.
Si el niño auditivo está todo el tiempo en silencio, si no opina, si no participa, si yo no lo hago participar, probablemente no vaya a aprender, ¿ya? Tomar apuntes ordenados y enumerados. Por ejemplo, ahora vamos a recordar la historia de Jesús. Ya la revisamos completa, en el cuento destacamos, subrayamos, mostramos imágenes, lo dije fuerte, lo dije despacio, puse un tono de voz de hombre, del personaje de mujer. ¿Qué voy a hacer ahora? Tomar apunte ordenado. Recordamos entonces, niños, anoten su guía. ¿Qué ocurrió primero? 1, Jesús apareció en la montaña. 2, Jesús se encontró con una mujer. 3, las personas no querían que se acercaran. 4, y vamos ordenando. A este niño auditivo eso lo va a ayudar mucho. Fomentar la lectura en alta voz, lectura coral que se llama, ojalá que los niños puedan leer en alta voz, de a 2, de a 3, de a 1, pero que ellos lean, no siempre el maestro, por mucho que nos demoremos. Sabemos que en nuestro país la lectura no es uno de nuestros aspectos más positivos, pero hay que dejar que lean. Explicar a otros su aprendizaje. Terminamos entonces esta parte de que Jesús es mi amigo. Ahora tú te vas a juntar con el compañero que está al lado y le vas a explicar cuáles son las características de Jesús, mi gran amigo, y que ellos se expliquen, no que el maestro explique todo. Y esto nosotros lo hacemos mucho en las clases en el seminario, pero ahora a distancia no podemos. Trabajos en grupos, debates y exposiciones. Esto también, hermanos, es importante. Que aprendan con otros, que discutan sus opiniones, que expongan, ¿ya? Que hicimos la primera parte de la clase y ya, ahora tú vas a venir a explicar tu trabajo, siempre que los niños quieran, no los vamos a obligar. Aquí tenemos algunas sugerencias entonces. Algunas preguntas que nos van a ayudar durante las clases para los niños auditivos. ¿Qué sucedió en esta situación? Le pregunto sobre el texto que leímos. ¿Por qué sucedió? ¿Qué funcionó bien en esta situación? ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué podría haber hecho este personaje? ¿Cuáles son las recomendaciones que aprendí? ¿Qué me enseña esta historia? Son preguntas que al niño auditivo le van a permitir aprender de mejor forma. Kinestésico. Dice, características. Aprende a través de movimientos, de sensaciones corporales y de experiencias, ¿ya? Por lo tanto, en nuestras clases también debemos crear espacios para esto. Todo lo que tenga que ver con manualidad ayuda, pero también todo lo que sea, como dice abajo, porque lo va a recordar a través de experiencias y actividades prácticas, todo lo que el niño pueda hacer, ¿ya? Experiencias, por ejemplo, que esa clase que vamos a hablar del amigo Jesús, antes yo preparo, por ejemplo, a 2 maestros que hagan un ejemplo de una discusión, y que después llegue otro maestro y solucione esta situación y que muestre características de un buen amigo. Y después esta misma experiencia la tienen que replicar los niños, con otro ejemplo de amistad, o con otro problema, por ejemplo, con el bullying. ¿Cómo sería un buen amigo? Y que lo actúen, que lo expresen después, ¿ya? Porque así, de esa forma, él lo va a recordar. No va a recordar las 2000 palabras que dijo la profesora en la clase como yo hoy día, sino que hay algunos que están reteniendo el mapa conceptual, otro que va a retener el video, y así. Y a veces tenemos temor de los niños que son kinestésicos. Miren este meme, lo encontré por ahí. No, nuestros niños no son así, es solo una morada, pero los niños kinestésicos a veces suelen ser peligrosos, ¿o no? Que toman la témpera, que la dan vuelta, y que nosotros, quédate quieto, no tomes eso. Bueno, que sea nuestro ayudante, ¿ya? Que lo hagamos participar. Sugerencias para los kinestésicos. Fomentar actividades que, por ejemplo, recorran un lugar con imágenes distintas y que las recorran y las vayan mirando. Por ejemplo, si estamos hablando de niños de 12 años, poner en la salita imágenes de niños haciendo bullying, niños golpeando a otro, niños compartiendo una colación, y que ellos vayan recorriendo ese lugar y vayan observando imágenes. Descubrir, moverse, aprender haciendo a través de actividades más prácticas. Generar estaciones de trabajo, donde los grupos
puedan representar y los niños puedan representar lo que aprendieron durante la sesión. Hacer proyectos, exposiciones, ferias, que ellos les puedan mostrar lo que han aprendido a la iglesia, si ellos son parte de la iglesia. Recuerden que a veces los sacamos, pero ellos son parte de la iglesia. Pueden hacer, por ejemplo, los niños un proyecto social para la iglesia, el cuidado del medio ambiente, la creación del Señor. Ya vamos a trabajar un mes completo en hacer, en plantar, por ejemplo, en plantar almácigos, y que después lo muestren. Todo ese proyecto, los niños les sirve mucho a los que son kinestésicos. Obras de teatro, servicio a la comunidad. A veces dicen, a las damas nomás las mandan a limpiar la iglesia. Bueno, pidámosle a los niños, armemos un equipo de niños y que vayan a limpiar la iglesia, que sepan el valor. Y después de eso les hablamos del servicio. ¿A qué Dios nos envió? ¿A qué vino Jesús? A servir. Y hablamos de Jesús nuevamente. Hacer creaciones, que ellos participen. Realizar pausas activas. Esto también es como un agregado. Por ejemplo, parar en un momento y hacer preguntas. Parar y que se muevan. Parar y una canción. A los niños kinestésicos les va a permitir estar mucho más atentos. Entonces, hay algunas sugerencias. Pregunta. Voy a dejar de compartir. Hasta aquí, hablamos de 3 estilos de aprendizaje, ¿cierto? Deditos para arriba. 3 estilos de aprendizaje y dimos sugerencias. Yo quiero desafiarlos un poquito los minutitos que quedan, y si a alguien se le ocurre alguna sugerencia adicional para uno de los estilos de aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, primero visual. Estilo visual. Aprende viendo, recuerda por lo que vio. ¿Qué sugerencia o qué actividad podríamos hacer en nuestras clases de educación cristiana para los niños visuales? ¿A alguien se le ocurre alguna? Tenemos comentarios en el chat. Ah, ya. ¿Los pueden leer, hermana? Sí, ya. Ya. Aquí la hermana Gloria hace unos minutos atrás, un poquito, dijo, es importante aplicar un instrumento que permita recoger información de cómo aprenden nuestros niños antes de planificar. ¿Sí? La hermana Gloria. Gavidal. Hermana Gloria, espéreme. Hermana Sí. Gloria. Bien, qué bueno que me acordó. No sé si ustedes tienen, pero yo les puedo facilitar un test de estilos de aprendizaje. Tengo 2 distintos. Uno para niños más pequeñitos, como de 3 a 7 años, que la idea es que usted se lo lea y los niños contesten, o su familia. Y otro para niños preadolescentes, que son con imágenes, son bien lúdicos, y el de niños preadolescentes son alternativas. Y viene la tablita de resultados. Y ese se lo puedo compartir, ¿ya? Para que identifiquemos eso. Gracias, hermana Gloria. Ahora sí, Javiera. Ya. La hermana Saray dice, es complejo lo de las tiras de aprendizaje, dice, porque por la edad son bien desordenados y por lo mismo la clase debe ser casi perfecta en métodos, ya que se desconcentran pronto y eso desconcentra a todos. Sí, lo que decíamos. Ahora, si nosotros creáramos estrategias y actividades que apuntaran a los 3 estilos de aprendizaje, probablemente nuestros niños sean menos inquietos a lo que eran antes, porque el niño va a estar con su atención en lo que él se destaca. Entonces va a estar más atento que inquieto. Hola. Hola, hermana Lorena. Ya, mi nombre es Gladys, que sale el nombre de mi hija por el computador. Ya, Con respecto hola, a ideas, con respecto a ideas visual, de estilo visual, lo que no mencionó en todas las ideas que usted nos otorgó fue material concreto, es decir, no sé, una manzana, un palo, una tijera, muchas cosas concretas podemos usar y son más impactantes que un dibujo. También, sí, todo objeto que sea significativo para el aprendizaje. Si yo la manzana la voy a relacionar con la enseñanza, es un objeto de aprendizaje. Si yo un celular lo voy a asociar con la enseñanza, sí. No objetos como porque sí, ¿ya? Sino que sean en pos del aprendizaje, ahí sí. Súper bien, hermana Gladys. Gracias.
¿Alguien más? ¿Para el estilo visual? Ariel Bergen por acá. Quería Hermano hacer, Ariel. ¿cómo estás? Quería hacerle una pregunta. Tenía muy entendido dentro de estos estilos de aprendizaje, uno de ellos que el niño aprende más por lo que hace, por lo que opina, por la participación que tiene, es cuando más aprende. Entonces, en estos tres modelos no veo incluido esa área, o habría que incluirla dentro de estas tres áreas, todo el aprendizaje que el niño pueda participar. Primera pregunta. Y lo segundo es el tiempo a desarrollar una clase, porque hablamos de los 45 minutos, una hora que tenemos, pero efectivamente entregar los conceptos para los niños no excede mayor a, dependiendo de la edad de los niños. O sea, estamos hablando que por lo general se considera 2 minutos más su edad. Entonces, también a valorizar, que tampoco lo menciono, entonces quiero saber si eso lo encajonamos dentro de estos tres métodos o no. Ya, respecto a la primera pregunta que tiene que ver como con el hacer, sí, la idea es que siempre los niños hagan cosas, ¿ya? Y por eso decíamos como de lo que dijo anteriormente la hermana del material concreto, pero además de utilizar la creación, ¿ya? Que sí lo decíamos, la creación constante. Los niños deben hacer, es la mejor forma que ellos aprenden, pero cómo van a recordar el aprendizaje es a través de estos estilos, ¿ya? Porque probablemente el niño pueda hacer una maqueta, pero no necesariamente se va a recordar de lo que aprendió con esa maqueta, que es lo que a veces nos pasa en el colegio, que hacen maqueta, informe, una exposición, pero no necesariamente después lo recuerda, porque no estuvo ahí como focalizado en su estilo, ¿ya? Y la segunda pregunta era sobre los tiempos. Yo soy yo creo que lo podemos lograr, hermano, con pequeñas actividades, y ese va a ser el desafío que se van a llevar hoy día. De hecho, es la evaluación, la primera evaluación con nota. Van a tener que crear unas actividades y vamos a ver cómo verdaderamente se pueden involucrar. Actividades sencillas, hermano. No estamos hablando de grandes, pero sí se pueden en unos 45 minutos abarcar los tres estilos, ¿ya? Y lo vamos a llevar como desafío. Hermana, ¿puedo mencionar algo más? ¿Sí? Sí, es que, por ejemplo, nosotros cometemos el error de darle actividades generales a los niños, la misma actividad para todos, y tienen que hacerla de la misma forma. Por ejemplo, estaba pensando, si yo les pido que hagan una autobiografía, todos las tienen que escribir. Cuando podrían dramatizar la historia, cuando podrían hacer un PowerPoint, cuando podrían dibujar su historia. Entonces, le pedimos que lo hagan de la misma forma. Y ahí es donde está el problema, que no se produce el aprendizaje en todos. Claro, por eso es ideal que multipliquemos nuestras formas de enseñanza. De hecho, a mí me encantó ver las respuestas que ustedes me mandaron. Me llegaron 20 hasta las 4 y después me llegaron como 15 más. Pero las 20 que yo revisé hoy día eran todas distintas. Unas me las respondieron en párrafo, otros me respondieron un mapa conceptual con muchos colores, otro en un esquema, otros con un dibujo. Entonces ahí uno dice, yo les di la libertad, yo dije, quiero que me responda como usted quiera. Y de verdad fueron todos distintos, ninguno era igual al otro. Entonces así pasa con nuestros niños, a veces los coartamos de su creatividad, ¿ya? Ahora, probablemente no siempre vamos a poder, pero mientras más lo hagamos va a ser mucho mejor. ¿Alguien más quisiera aportar algo? ¿O alguna duda? ¿O algún aporte? Hola, sí, Saray García. Hola, Saray. Bueno, es más que nada comentar que es complejo, o sea, cuando hay niños con diferentes personalidades, es complejo a veces llegar al resultado que uno quiere, porque unos son intro, no quieren hablar, otros se frustran, y a mí me pasó que yo tuve un alumno que le decíamos Maxi Turbo. Entonces él era 10.0 frente a todos los niños. Entonces cuando estábamos explicando la clase, teníamos que tenerlo a él para que nos ayudara, porque era tan rápido, inteligente, así sumamente ágil. Pero llegábamos a la conclusión con los tíos de que él era como nuestro ayudador frente a las cosas visuales, para que los otros niños
fueran al tiempo de ellos, mientras él ya había tenido todo el esquema armado. Entonces, nos ayudaba mucho en la parte visual, porque mientras yo, no sé, pues contaba, y llegó el hijo pródigo, y todo con ropa sucia, y andábamos con ropa cochina a veces, y le mostrábamos a los niños, y él repartía la ropa. Entonces, en la parte visual, creo que también nosotros también nos apoyamos con dibujos, pero también son como cosas prácticas que uno puede tener dentro de la clase, y mientras uno va contando la historia, las puede ir dejando para que ellos los vayan tocando, y así a la misma vez que no habla, lo miró y aprendió como al tiro. Entonces, Claro, yo considero que... En eso yo creo que... Considero Dale, que perdón, disculpe. lo ideal sería que todos pudiéramos entregar una clase donde se cumplan todos estos métodos. Pese que es más esfuerzo, porque estamos pensando en un niño que no habla, que en otro que se frustra porque usted le dijo escriba y se frustró y lloró, y en otro que le dijo ya lo escribí todo. Entonces, eso nos hace que nosotros tengamos que darnos más tiempo para que la enseñanza sea visual, que lo concentre en, no sé, 5 minutos, que toque, y que es como una clase casi perfecta, digo yo, porque implica más de nuestro esfuerzo para que el resultado sea como óptimo. Eso más que nada, Valeria. Gracias, Saray. De hecho, usted por eso está acá, por eso estamos acá, porque vamos a perfeccionar nuestra labor de maestría, ¿ya? Ahora, ¿es difícil llegar a una clase perfecta? Sí, yo creo que incluso no existe. Así como pensé esto, se hizo tal cual, todo está difícil, por lo menos yo no lo he vivido, ¿ya? Ni en el colegio, ni en la iglesia. Pero sí podemos avanzar. Ahora, no quiere decir que vamos a utilizar todas las sugerencias que le di, sino que va a sacar unas 2 para el visual, unas 2 para el auditivo, unas 2 para el kinestésico, y con eso armo yo mi pack de clase, pensando en 45 minutos, porque ese es nuestro mundo real. 45 minutos, niños diversos, sumemos las características personales de cada uno, ¿ya? Pero yo sí podría tomar una de cada una y armar una clase donde todos tengan la posibilidad de aprender. Claro, y se arruinaría cuando el pastor se pasa de la predicación. Claro. Hermano, ¿yo podría decir algo? Si se demora más, estamos perdidos. Sí, hermana Natalie. Que igual en el asunto del aprendizaje, sobre todo en los adolescentes, es increíble cómo afecta mucho la autoestima en los niños. Yo lo vi, en los preadolescentes, muchos no querían participar, o muchos me dejaban a media las respuestas por miedo de equivocarse. Entonces, increíblemente hay que darles una confianza a los niños. Por ejemplo, yo siempre cuando empiezo mi clase, yo siempre dejo claro de que no se puede hacer bullying si una persona se equivoca. Por ejemplo, ¡ay, qué tonta la respuesta! Porque después no quieren participar más. Y ahí es donde están los niños, que después uno les pregunta y no, que no sé, y a veces saben, pero no quieren participar por el simple hecho que tienen miedo de equivocarse. O a mí me pasó mucho una niña que me dejaba toda la hoja en blanco. Y como uno entra a cuestionarse, chuta, ¿lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien? Y de a poco me fui acercando a ella y ella entendía todo lo que yo le enseñaba. El punto era la confianza al escribir para que ella tenía miedo de equivocarse. Entonces, cada vez que me dejaba en blanco, yo le ponía caritas y le ponía... tú lo hiciste muy bien, participaste en la clase, o le ponía yo sé que tú puedes, mensajes de alentarla a ella. Y de a poco ya me fue escribiendo. A veces me dejaba la mitad de la pregunta y yo le puse muy bien, te faltó la confianza en seguir escribiendo, pero está excelente, tú puedes, mensajes positivos. Y es increíble cómo los niños se van desarrollando en la clase con el simple hecho de la autoestima. Es muy importante el que se puedan desarrollar o participar en la clase, por el simple hecho de su inseguridad, sobre todo en la parte cuando son adolescentes o preadolescentes. Eso, claro. Muchas gracias, Natalie. De hecho, eso es lo que hablábamos harto la clase anterior, como de esa conexión que pueda generar el maestro con los niños y que finalmente solo se hace si los conocemos.
Y conocerlos implica también conocer cómo aprenden, porque como aprenden, yo me permito diseñar una clase focalizada en él, en ellos. Y eso permite que el niño se sienta mucho más en confianza porque se atreve a hacer lo que él sabe hacer, para lo que es bueno. Y no está constantemente desafiado a algo que yo no sé hacer y que me da vergüenza porque no me va a salir bien. Gracias, Natalie. Voy a volver a proyectar. Sí, tenemos ¿Ahora? algunas preguntas Ah, ya. en el chat. O sea, en realidad hartos comentarios, harto, pero preguntas en particular porque se nos va el tiempo, parece. Sí, de hecho nos Dice, quedan 8 minutos. Sí, si esto se aplica a adolescentes y jóvenes, como los estilos de aprendizaje. A todo ser humano, habido y por haber. Todos aprendemos con estilos de aprendizaje distintos, nos predominan algunos, pero podemos tener 2 o hasta incluso 3 estilos para aprender. Por lo tanto, si usted en algún momento va a ser líder de jóvenes, puede utilizar este test. Si va a ser líder de damas, puede utilizar. Sí. Y la otra, preguntan, disculpen mi hermana Valeria, no me quedó claro el aprendizaje kinestésico. Si puede explicarlo nuevamente, por favor. Sí, el aprendizaje kinestésico, lo voy a volver aquí a proyectar para que lo miremos, tiene que ver con todo. Aquí, con todo lo que es el movimiento y la experiencia de los niños, de las personas. Ya, yo voy a hablar de niños porque estamos en pastoral infantil. Va a aprender a través de movimientos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos juegos, dinámicas, el niño así está aprendiendo cuando pongo una temática bíblica y hacemos un juego con sensaciones, con experiencias. Por ejemplo, las dramatizaciones, una actuación, la declamación de un poema, todo lo que tenga que ver con manualidad, también tiene que ver con los niños kinestésicos. Y aquí se podría mezclar un visual con un kinestésico al hacer una actividad ¿ya? Y por eso decíamos que todo lo que sea proyectos, exposiciones, muestras que los niños puedan hacer, moverse, cantar, crear una canción, todo lo que ellos realicen con sus capacidades va a estar en pos de un aprendizaje kinestésico. Javi, ¿hay alguna otra pregunta? Preguntas no, pero ciertos comentarios como de ejemplos que se pueden hacer, hablan de, en el tema visual, videos, trípticos, imágenes en la sala, trípticos gigantes, poner imágenes. Dice, dejar la sala con imágenes en las paredes, entregar la historia bíblica que vemos con imágenes. Para los niños con aprendizaje visual, mapas conceptuales, líneas de tiempo, animados. Súper bien. Súper bien todos los aportes. Después, todo lo que queda en el chat se le puede pedir al profesor Luis para que lo compartamos y nos sirva a todos como estrategia, todas las ideas que han dado, ¿ya? Ahora, para ir finalizando, voy a proyectar el trabajo que es para la próxima clase. Están viendo el... Dígame. Apareció una pregunta recién de la hermana Joana. ¿Cómo los identificamos cuando estamos en clases virtuales? Cuando... perdón, no. Sí, cuando son las clases virtuales, estos estilos de aprendizaje. Primero hay que aplicar el test y después a la clase que uno cree, generar también actividades virtuales si se puede. ¿Ya? Por ejemplo, el moverse y hacer un ejercicio, el tener para los kinestésicos en las manos, por ejemplo, anotarse conceptos y que los niños los vayan mostrando, las características de Jesús, escribo Jesús mi amigo, y voy poniendo características, por ejemplo, ya para los niños kinestésicos eso sirve. Para el visual, si le proyecto un video o un PPT con imágenes, con mapas conceptuales, no sé, por ejemplo, acá los PPTs que yo trato de preparar es que sean con colores, y que no solo tengan textos de corrido, sino que salga un mapa conceptual, después un texto, después una imagen, porque todo eso visualmente va ayudando, y a los otros la explicación. Zoom da la posibilidad de hacer salitas, como trabajo en grupo, ya que eso es cuando hay harto tiempo, y ahí podrían compartir los niños auditivos
tener un tiempo para compartir una pregunta que el maestro genere. Se puede, es más difícil, pero se puede. ¿Ya? Entonces, aquí no es 1, 2 y 3, sino que acorté la actividad porque estoy pensando en que debo revisar 60 trabajos. Hoy día revisé 20 preguntas y prefiero hacer un trabajo más acotado, pero que usted lo pueda desarrollar de mejor forma y así yo también lo retroalimento mejor. ¿Ya? La actividad número 1 va a ser seleccionar uno de los siguientes grupos para su trabajo. Aquí usted va a poner, por ejemplo, un grupo de niños entre 5 y 7, entre 4 y 7, o un grupo de niños entre 7 y 11. Usted va a elegir un grupo, ¿ya? Eso es lo primero, elegir un grupo de edad. Para esos niños va a tener que elegir un tema contingente. ¿Se acuerda que en la clase pasada vamos a empezar a unir los aprendizajes? Hablamos de problemáticas sociales para los niños, temas de autoestima, conflictos familiares, temas de identidad, abuso, amistad, todas las temáticas que hay, usted va a elegir una sola. Y para ese tema, usted va a elegir un pasaje bíblico para abordar con sus niños, ¿ya? Si elijo autoestima, voy a elegir un pasaje que se refiere a la autoestima, cómo fortalecer la autoestima. Si elijo la violencia, voy a elegir un pasaje que abarque el tema de, obviamente, no validar la violencia. Luego de hacer esa selección, usted va a crear una actividad bien desarrollada para niño visual, para niño auditivo y para niño kinestésico. ¿Ya? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Elijo niños entre 8 y 11 años. Elijo un tema contingente. Supongamos que hablamos de lo que estábamos hablando. Mi amigo Jesús. Jesús, mi mejor amigo. Voy a crear aquí una actividad visual. Por ejemplo, podría poner 5 láminas distintas con ejemplos de distintos tipos de amistad. Amistad por interés, amistad para compartir, niños golpeándose, y la voy a desarrollar acá esa actividad. ¿Cómo se la presentaría a un niño? ¿Ya? Auditiva. Voy a poner acá, por ejemplo, 2 compañeros tendrán una conversación en torno a una problemática, y les voy a dar una problemática a los niños. Supongamos, tenemos 2 niños que están jugando Play, y uno se enoja, y el otro lo empieza a insultar. ¿Qué harías tú? Le entrego esa problemática al niño, y ellos van a tener que tener una discusión, porque ellos aprenden explicando y escuchando. En torno a eso, van a tener que discutir, usted ahí tendría que describir esa actividad, y kinestésico. Por ejemplo, acá los niños podrían crear una actuación breve de 5 minutos, de 3 minutos, donde muestran un ejemplo de cómo ser buenos amigos. ¿Ya? Entonces, para un mismo versículo, para un mismo tema, 3 actividades distintas. Perfecto. ¿Muy difícil? ¿Se entiende la idea? ¿Me muestran deditos para arriba o deditos para abajo? Ya. Ojo aquí, chiquillos. Si algunos de ustedes son de la misma iglesia, o si se quieren organizar por el chat para hacer duplas o grupos, ningún problema. Usted lo organiza. Si usted quiere poner después por el WhatsApp, ¿quién lo quiere hacer conmigo? Organicémonos, ya juntémonos tal día por Zoom y hacemos nuestro trabajo. Libertad para usted. Pero sí necesito que de aquí a la próxima clase complete esto, porque lo vamos a usar para el trabajo final. Esta parte lleva una nota y el trabajo final, que es una planificación, lleva otra nota. Ambas las vamos a unir y nos va a quedar una hermosa planificación. ¿Ya? Chiquillos, cualquier duda que surja de aquí a la otra clase, escríbame. ¿Ya? Escríbame nomás. No sé cómo hacerlo, no entendí, profe nos explicó bien, deme un ejemplo, ayúdeme con esto. Me escribe, ¿ya?
Yo a veces en el día estoy trabajando, estoy en reunión, pero igual estoy ahí pendiente del WhatsApp. Puedo responderle, ¿ya? ¿Alguna duda con el trabajo? ¿Es Fabi, posible ¿tu mano está que, levantada? es posible que lo suban hoy, que en el chat? ¿La tarea? ¿Sí? Sí, la comparto al tiro yo en el chat. Gracias. De nada. ¿Algo más? Tenemos ¿Otra una duda? pregunta, pero no del trabajo, Ya. que dice, ¿este test para poder identificar los estilos de aprendizaje se puede aplicar a niños con déficit cognitivo? ¿Sí? ¿Se puede aplicar? Usted se lo tendría que leer y explicar con palabras cercanas para el niño. Pero le da la orientación completa. O sea, sale la pregunta, la alternativa, y usted le puede ir indicando. El de los niños más chiquititos son puros dibujitos, que el niño tiene que colorear su selección. Comprendo que podemos hacer las tareas entre varias personas. Comprende excelentemente bien. Usted se organiza. Ahora, la respuesta a la idea es que sea bien detallada la actividad que usted va a crear. Ya no me va a poner, por ejemplo, mostrar 3 láminas de los amigos de Jesús. No, sino que, ¿cuál sería su ejemplo concreto? ¿3 láminas de qué? ¿Cuál es el ejemplo? Acuérdese que hay que asociarlo a un tema contingente y a un versículo. ¿Ya? Organícese, es bueno aprender con otro. Ponga por ahí por el chat qué lo quiere hacer conmigo y demás que alguien no lo va a querer hacer solito. Ya, hasta acá entonces. Necesito unas 5 personas que me digan una palabra con lo que se va. Por ejemplo, me voy no entendiendo nada, no una palabra, una frase, no entendiendo nada, me voy con un desafío, me voy, ¿cómo me voy? 5 personas que me puedan decir. ¿Cómo me voy? ¿Con qué me voy? En una frase. Si no me dicen 5 personas, no nos vamos a ir. Así que... Acá. Yo. Me voy sabiendo que todos aprenden ¿Rosa? diferente. Sí. Me voy con más de tiempo para poder Ya. trabajar mejor. Perdón, ¿quién fue que habló? ¿Lo puede repetir con más calma, por favor? Que se acoplaron 2 micrófonos. Termino la clase sabiendo que todos pueden aprender de diferentes formas. Súper, excelente cómo se va. Rosa, no, Rosa. Camilo menos. Sí, yo soy Rosa Maldonado. Ya, Rosa. Ya, me gustó mucho saber que hay diferentes formas de aprendizaje y ir conociendo a los niños, porque de verdad que cada niño tiene su característica y esta es una buena forma de saber de qué se trata. Ir aprendiendo. Súper, ¿Y cómo me voy yo? qué bueno, me alegra. Vamos con 2, me falta el tercero. Hermana Jimena. Hermana Jimena. Jimena Jara. ¿Cómo levanto la mano? La hermana Sofía Elizabeth está levanta la hablando, mano. parece. Yo levanté la mano. Ya, hermana Elizabeth. ¿Elizabeth Arevalo? Arevalo, sí. Estaba hablando. Sí. Bueno, yo me voy con ahora que estamos en pandemia, la verdad, he echado mucho de menos a los niños y me voy como con más energía para enseñarles de distintas formas, porque generalmente uno le enseña con un video, un PPT, pero ahora voy con ganas de atreverme a hacer más actividades con las manos, con que ellos puedan hacer, porque los míos son de enseñanza media y pueden hacer mucho más cosas entretenidas, y yo creo que va a ser, mientras tanto, estaba yo pensando que va a ser más práctico, más divertido y van a poder expresarse mejor si hacen trabajos con las manos. Eso. Excelente, súper bien. No me quise mostrar por... Ya, ¿alguien más había levantado la manito? Hermana Jimena, ahora sí. Tenemos 2 manitos. Sé quién es el que habla, arriba. pero... ¿Y tú ves quiénes son? Sí. Jorge.
Hermana Paula y Jorge. hermano Jorge, pero el hermano Jorge acá le baja la manito. Ya, Jorge, ahora sí. Me voy con nuevas ideas para hacer una clase entretenida y llamativa para para todos los niños de todas las edades. Eso. Qué bueno, Jorge. Ya. Y la última, la hermana Marilyn. O hermana Paula. Marilyn, Ya. yo me voy contenta porque yo todavía no soy maestra. Espero que Dios me esté preparando para hacerlo. Pero con mi hijo siempre me decían, él es visual, y yo no entendía a qué se referían. Y ahora entiendo por qué le llamaban que él aprendía así visualmente. Entonces me voy contenta porque así voy a poder ayudarlo también a él, prestarle más atención en sus clases de la iglesia y del colegio. Así que me voy contenta. Qué bueno. Me alegro aportar en algo más que sea la iglesia. Ya, hermanos, entonces un abrazo a cada uno. Vamos con todo el ánimo, el entusiasmo y que estas actividades queden hermosas, que queden bien contundentes para que en un futuro las podamos aplicar. Esa es la idea, no que queden guardaditas, sino que las apliquemos. ¿Ya? Un abrazo grande a todos, que el Señor les bendiga y que a pesar de que estemos... ¿Ah? Nos falta la foto grupal. Ah, ya. Ya, lo último, a pesar de que estén en distancia con los niños, siempre se puede hacer algo. Así que ahí tome ese desafío y póngase el poncho y el sombrero. Ahora sí, Javi, tome la fotito y nos despedimos.